Hola a todos, bienvenidos al primer conversatorio que tenemos en DevWeek. La verdad que estamos súper emocionados por los invitados que vamos a tener esta semana y los mensajes súper importantes que buscamos compartir con la comunidad tecnológica de Latinoamérica. Hoy tengo un invitado especial, Juan, bienvenido. Para quien no lo conoce, Juan es CTO de Nico, pero tiene una alta experiencia en temas tech. Bueno. Ex-Hugo, como dicen, ¿no? Ex-Hugo, cara. Ex-Hugo, donde vamos a estar hablando un poco acerca del estado de la industria tech en El Salvador, pero que también aplica a la región centroamericana y LATAM. Queremos hacerles una invitación especial. Quédense hasta el final de esta transmisión porque tenemos algunas sorpresas y algunos regalos tech que vamos a estar rifando entre las personas que se queden hasta el final. Así que, Juan, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos, digamos, 6 partes en las cuales quisiéramos compartir un poco contigo. Digamos que hay un tema que todo el mundo siempre tiene curiosidad y me imagino que debes de estar aburrido, que todos te preguntan cosas de Hugo, lo que vivió ahí, lo que se pasó ahí. Pero realmente es un referente en Centroamérica. ¿Hace cuánto pasó ya la venta? Sí, más o menos unos 5 o 6 años, creo yo. Qué rápido. Y no ha pasado nada similar después de eso. Entonces, realmente creo que es un hito para la región, para El Salvador, me imagino para ustedes. Y sobre esto, de alguna manera tú fuiste parte de la historia de Hugo. ¿Qué aprendizajes claves te dejó ese recorrido? Porque me imagino que Nico es una historia diferente, experiencia diferente, contexto diferente, pero ahí fue empezar desde cero. ¿Cómo te reclutaron para unirte al proyecto? ¿Cómo fue eso desde un inicio? Sí, no, definitivamente. Fíjate que la verdad que yo ya tenía ratos de estar trabajando para varias empresas de Estados Unidos y de alguna manera creo yo que ya tenía un poco de experiencia en cómo se desarrollaban ciertos tipos de sistemas. Pero en realidad con los otros 2 socios, ¿verdad? Que logramos en algún momento conectar, conocernos y pues primero que nada hicimos clic y segundo pues cuando empezamos a pensar lo que queríamos hacer, entonces creo yo que ellos se dieron cuenta que tal vez yo tenía la experiencia necesaria para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, así fue como comenzamos, ¿verdad? Esta idea loca de Hugo en su momento. La verdad que no sabíamos exactamente qué tanto iba a crecer, no sabíamos siquiera si iba a crecer, mucho menos pensamos que lo íbamos a hacer regional, ¿verdad? Pero lo interesante era que desde el momento en que lo tratamos, que lo concibimos, sí nosotros pensamos que una cantidad de usuarios íbamos a tener y que teníamos que pensar que el sistema fuera lo suficientemente potente y escalable, ¿verdad? Entonces, pero así fue como comenzó, la verdad. Así fue como comenzó. Mira, pero es bien interesante porque creo que me imagino muchas veces hay gente que se te acerca o se nos acerca a los tech. Me imagino gente que nos está viendo, escuchando de, mira, tengo el próximo Facebook. Vení, trabaja conmigo gratis y yo tengo la idea que va a cambiar el mundo. Sí. Es increíble. Aquí me pasa todos los meses que alguien viene con la idea que ya existen 10 copias de esa idea. Tú estabas trabajando para Estados Unidos, entonces de alguna manera estabas en una posición como un developer con un buen cliente, digamos, ganando algo superior a lo que posiblemente puedes ganar con alguien local. ¿Qué te motivó a dar ese salto, Juan? Porque no es algo fácil decir, sí. Bueno, aquí tengo algo seguro y aquí a ver qué pasa, ¿verdad? No, de acuerdo. Fíjate que yo creo que de alguna forma tenés que tener la espinita de ser emprendedor. Yo creo que eso es clave, porque hay una gran cantidad de programadores que son muy buenos, pero tal vez a ellos lo único que les interesa es programar y está bien, no hay ningún problema. En mi caso, lo que a mí más me encanta hacer es programar, pero tenía esa espinita emprendedora y quizás lo que no se había dado en esta región, sobre todo en nuestro país, era que viniera alguien y que dijera, de verdad hagámoslo. Entonces, en este caso, pues uno de los socios de verdad vino en serio a decir, sí, hagámoslo. Y entonces cuando yo dije, esta persona está hablando en serio, entonces ahí voy, ¿verdad? Pero fue por la espinita emprendedora. Mira, yo siento que es como que se combinaron las ganas de poderlo hacer y quién podía hacerlo, porque conozco a tus socios, son cracks, pues es como que siento que agarraste gente o había gente clave a nivel de negocio, finanzas, liderazgo, y a veces está esta persona, pero no encuentran la parte técnica. Entonces, ¿de qué sirve que tengas todo esto si no tenés esta parte? Y hay otros que tienen la parte técnica,
pero no tienen. Y aquí fue como la combinación perfecta. Fue la combinación perfecta, la verdad, porque la verdad que yo en el tema tecnológico, la otra persona es en el tema comercial y de producto, y la otra persona pues el tema de finanzas, porque al final del día, para que esto pudiera crecer se necesitaba plata. Y entonces, y ahí fue también clave que tuviéramos a una persona que en realidad sabía a quién irle a tocar la puerta. Mira, y hubieron algunos momentos que vos dijiste, ya, aquí murió todo, no sé qué hice aquí. Porque a veces la gente, ¿sabes? Yo siento que al final solo ve como la última parte de la historia, ¿verdad? Hugo se vendió, qué genial, pero muchas veces no logran dimensionar Sí. lo difícil que es el camino. No, definitivamente. No, mira, yo creo que una vez se terminó el proyecto, yo de verdad pensé que ya no iba a volver a dedicarme a hacer otra cosa porque sentí que estaba quemado. O sea, de verdad que el esfuerzo fue tan grande que en realidad nosotros pensamos que mejor hasta ahí llegamos con lo que se pudo hacer porque ya no hay energía para más. Y la verdad que sí tuvimos momentos bien, bien críticos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema cuando fue la pandemia, fue bueno para nosotros, no bueno para los demás, pero para nosotros fue bueno porque obviamente el tipo de servicio que nosotros dábamos era perfecto para eso, pero fue más retador porque de la nada empezaron a salir una cantidad exorbitante de usuarios, ¿verdad? Entonces, y tal vez infraestructura, salieron tuvimos que crecer, tuvimos que contratar a un montón de personas, obviamente no solo fuimos nosotros los únicos que crecimos de manera loca, ¿verdad? Teníamos un montón de gente que de repente no sabíamos ni para qué la habíamos contratado. Y entonces, y eso, y luego fue la parte de la venta, porque cuando nosotros íbamos a vender, realmente en ese momento eh, ya no, digamos, como ya la pandemia se estaba terminando, entonces sí tuvimos un tema que con el que nos iba a comprar, pues ya no estaba tan interesado en comprar. Y entonces ahí pusieron un montón pues trataron de poner un montón de trabas, ¿verdad? Y entonces se puso más complicado porque si nosotros tuvimos que hacerle ciertos cambios al sistema para poder cumplir con lo que necesitaba. El tema era que lo necesitábamos para ayer, ¿verdad? Todos esos cambios. Entonces fue más frustrante. Entonces sí fueron esos momentos en los que yo decía, creo que no la vamos a lograr, creo que mejor tiramos la toalla, mejor seguimos como estamos, pero lo bueno es que se logró. Se logró. Sí. Última pregunta sobre esta parte de Hugo. Hay momentos, llamémosle cuando hay abundancia, ¿verdad? Acaban de levantar capital en algún momento o está en una mejor situación, que es fácil contratar equipos. Resolves, contratas un ingeniero mega senior, te lo traes, pero ¿qué pasa cuando no había recursos? ¿Cómo resolvías eso de, como dice alguien dentro del ANEN, hacer tripas corazón, ¿sabes? Como... Sí. Mira, fíjate que, no, primero, o sea, tenés toda la razón. La verdad que si nosotros, cuando nos costaba encontrar a la persona indicada, pues no nos tocaba a nosotros que nosotros mismos inventar, ¿verdad? O sea, la verdad que nosotros tuvimos que aprender un montón en el camino, es tener el reto y no pensar en que tal vez no lo vamos a lograr o cómo lo vamos a lograr, sino que decir, o sea, mejor dicho, lo que hacíamos era decir tarde o temprano lo vamos a resolver, solo es de ponerle coco y ver cómo lo resolvemos. Pero sí, cuando tenés capital, puedes contratar en teoría a quien querrás, pero puede ser también que no consigas a esa persona y si no, el negocio siempre tiene que seguir. Por ende, lo que nosotros teníamos que hacer era inventar, ¿verdad? Y la verdad que no voy a negar, ¿verdad? En algún momento algunas partes del sistema tal vez, como dicen, estaba pegado con chicle, pero funcionaba. O cosas pero que funcionaba. crearon al inicio explotaban un año después. Cabal, teníamos, sí, o sea, en algún momento sí tuvimos deuda técnica, ¿verdad? La verdad que sí, pero se fue todo resolviendo en su momento, pero era eso. Mira, Era, pero eso es interesante porque es este concepto de que a veces las personas esperan que todo sea perfecto y esa perfección nunca se logra. A veces tenés que deliver y ver qué sucede en el camino, claro. irlo haciendo. Pero bueno, esta es la primera etapa de este conversatorio, hablar un poco de esa expertise, ¿verdad? Que viene a partir de Hugo. Pasemos a la segunda parte. Hablemos acerca del presente tech en El Salvador específicamente. Y aquí hablamos acerca del estado actual. Creo que hay mucha innovación. A mí me sorprende, me hace sentir orgulloso, ¿sabes? Me he metido en cripto hace poco a trastear ahí. Y es interesante como toda la gente empieza a hablar del Salvador, esto que Tether, que tiene el stablecoin, van a venir a abrir acá. O sea, creo que hay temas muy interesantes sucediendo. Pero bueno, estuviste en Hugo o en Nico, compañía, una fintech referente en el país y en la región. ¿Cuál consideras tú que es el estado tech del país ahorita? ¿Cómo tú lo ves? Ok, mira, siendo bien honestos,
Yo creo que, primero que nada, hay talento. Definitivamente que sí, hay talento. Un talento que tal vez de alguna manera siempre existió, pero como aquí no había mucha oportunidad de desarrollar empresas locales, la mayoría del talento que existía probablemente trabajaba para afuera. Eso creo que pasaba, ¿verdad? Luego, pues ellos se dieron cuenta que ya valía la pena empezar a pensar en trabajar para empresas locales. Obviamente empresas que pues empezaron a tener financiamiento, empezaron a darse cuenta que las cosas se podían hacer acá, y eso es lo único que pasó, que se redireccionó el talento a empezar a trabajar acá, pero creo que talento siempre ha habido. Ese es por un lado positivo. Sin embargo, por el lado tal vez no tan positivo, es que creo que todavía es escaso. O sea, digamos ya, o sea, de verdad, el verdadero talento, ¿verdad? Todavía creo que es escaso. Todavía hay tal vez programadores o personas que todavía creo que tienen que trabajar un poco más para poder llegar a ese nivel. No digo que no van por el buen camino, pero para eso obviamente tienen que tener buenos líderes. Y yo creo que eso es algo que también está positivo aquí en el país. Creo que cada vez estamos, digamos, teniendo más líderes y mejores líderes que tal vez son pieza clave para lograr que el resto de los programadores o el resto de personas que se dedican a esto puedan de verdad crecer y llegar Subir de nivel. a sobre ese nivel. Fíjate que yo, por ejemplo, en Hugo, nosotros tomábamos bastantes niños que acaban de salir de la universidad. ¿De cuánto era el tamaño del equipo de Hugo técnico? Mira, ya al final llegamos a ser, creo que como 120 personas, Ya, más o grande. menos, ya estaba grandecito. Eh, pero la realidad es que habían muchos que no tenían el conocimiento y como te digo, tal vez porque estaban fresquitos de la universidad, algo otros eran porque nunca les habían solicitado, ¿verdad? Que hicieran algo así más grande, más complejo. Entonces se tuvo que hacer bastante mentorías. O sea, yo pasé mucho tiempo Invirtiendo tiempo. invirtiendo tiempo en esas personas, en tratar de ver quiénes eran las personas claves y estarles enseñando porque no había otra. O sea, o sea, vos los tenías que poner como a tono. O sea, tal vez eran buenos programadores, pero no estaban a tono a lo que se estaba exigiendo afuera. Claro. Y entonces, pero claro, como líder y como si tú decís, pues quiero que la empresa progrese, pero también quiero que el país progrese, o la región y se empiece de verdad a ver talento, pues sí tenías que invertir. Entonces, creo que eso es importante, creo que todavía pudieran haber más líderes, creo que eso hace falta todavía bastante para poder como mentorizar y guiar a los nuevos talentos. Por ejemplo, con el tema de AI, es un tema, ¿verdad? Que, por ejemplo, digamos, nosotros en Nico, ahorita ya yo les puse bastante la presión de que tenemos que comenzar a desarrollar utilizando herramientas de AI, pero ya un desarrollo bastante, digamos, fuerte, a tal grado que yo quiero, o sea, yo les he dicho que de aquí a principios o a mediados del otro año, más tardar, por lo menos la mitad del código fuente tiene que estar generado por AI. Y no estoy diciendo que por eso digamos, van a haber menos programadores, no, al contrario. Mayor efectividad, velocidad. Mayor velocidad, pero hay que hacerlo. El tema es que me doy cuenta que todavía, aunque personas dicen, ok, sí está cool esto, pero todavía no lo entendemos, todavía no sabemos Hasta cómo miedo es. les dan a veces. Hasta miedo les da a veces. Entonces ahí es donde, nuevamente, como líder tenés que meterte. Fíjate que yo, por ejemplo, yo pasé 10 meses atrás, pasé solo estudiando sobre este tema porque yo dije, bueno, primero tengo que ver qué es lo que hace ruido y qué es lo que de verdad esto puede hacer y lo que de verdad no puede hacer. Porque eso del bytecoding, no, entonces, pero... Sí, y sabes, porque esta gente como Google, AWS y todos, sus presentaciones presentan el camino perfecto, Cabal. pero a las horas de las horas no A la están hora, así. no están así, cabal. Entonces, yo me di cuenta que había un montón de cosas que se podían hacer, pero se tenían que hacer de una manera bien específica para que te dé el resultado que tú querías. Y entonces, pero me dediqué un montón de tiempo a primero hacer eso, antes de llegarles a decir a ellos, vaya, ok, señores, ahora tienen que empezar a ocupar eso, pero no se preocupen porque nosotros les vamos a empezar a decir cómo lo deben de hacer y para que lo puedan hacer de una manera segura. Entonces yo creo que eso hace falta, bastantes líderes que de verdad tengan las ganas de enseñarle a otros, pero sí hay talento, definitivamente. Mira, yo quisiera contarte una experiencia y esto para los chicos que nos están viendo, escuchando, que tal vez están en su primer o segundo empleo. Algo que yo he notado, como tú dices, hay talento.
Pero ¿qué es lo que sucede localmente? Muchas veces los proyectos son muy pequeños. También. Aún una app de un banco dicen, bueno, yo estuve desarrollando esta app de un banco, pero siguen siendo proyectos pequeños. En los últimos 2 años, ¿qué nos ha pasado a nosotros en el landing? Megaproyectos, o sea, de esos proyectos que vos decís, o sea, hay 7 células trabajando al mismo tiempo, casi 100 recursos involucrados en el mismo proyecto. ¿Y qué es lo que notas? Aunque hay mucho talento y mucha capacidad, no es lo mismo administrar un equipo de casi 100 personas o 70 que una célula de 10 personas. De acuerdo. Y ahí empieza a explotar absolutamente por todos lados cosas. Entonces es una discusión que teníamos con el equipo. Y empezamos a contratar líderes de Argentina, de otros países que sí han estado en Mercado Libre, etcétera, etcétera, que han tenido esta expertise. Y tú te das cuenta, puchica, lo que hace falta es que la gente se exponga a proyectos de mayor magnitud o equipos de esa magnitud. Y aquí viene la otra parte, es el papel que juegan las startups, fíjate, porque en este proyecto en el que estamos, muchos de los líderes que hemos puesto vienen de una startup en la que nosotros estamos involucrados. Ajá. Entonces te das cuenta de que a veces estando en una startup te toca aprender de todo un poco. Backend, frontend, que la nube, que etcétera. Más cuando está ahí como empezando o aún ya más grande, igual la gente aprende a hacer todo un poco. Entonces te das cuenta que los arquitectos de soluciones que tenemos en este proyecto son ex colaboradores de esta startup en la que estamos involucrados, pero tienen un X de crecimiento por toda esa experiencia. Entonces me imagino que esta gente con la que han estado ustedes, imagínate, participar en un equipo de 100 personas, una escala como la que ustedes tienen, tanto en Hugo como Nico, les permite tener una experiencia que muchas veces en el día no lo obtenés. Entonces, sí hay que poner atención a esto, que al final, trabajar en compañías como este tipo te dan una expertise que te cambie. Yo siento que te cambie. Y es bien interesante porque te da un sello que cuando viene, estuvo trabajando acá, véngase. Sí, necesitamos ese expertise. Ahora bien, pasamos al tercer punto y es esta nueva aventura en la que están Nico. Nico, realmente una oportunidad gigantesca, fintech en todo LATAM y el futuro de los pagos digitales. Hoy que estás detrás de Nico, que busca transformar la forma en cómo las personas pagan en Centroamérica, para que veas. Ve. Soy Nico, ¿eh? Está bueno, pero tiene saldo. Sí, hombre, acumulando cashback, por supuesto. Está bueno. Y, ¿qué tendencias ves tú aquí en el tema fintech? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué retos han afrontado? Me imagino muchos retos porque es un tema bien regulado, etcétera, etcétera. Sí, mira, fíjate que definitivamente el tema de la regulación esas son las cosas más complicadas porque nosotros, debido a la regulación, hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer si no lo hacemos con un banco. Y entonces, por un lado, es bueno porque nos adelanta ciertas cosas, ¿verdad? Porque ya un banco ya tiene muchas cosas caminadas, pero por otro lado, si el banco no, digamos, no deja de ser banco, que no lo va a dejar de ser nunca, entonces hay muchas cosas que no van a la velocidad que tú quisieras que fuera. Es que las regulaciones los tienen respirando en la nuca, donde tengo entendido. Aunque quieran, es complejo. Eso es correcto. No, definitivamente. O sea, de hecho, hay regulaciones que incluso pasa lo que tú decís porque ya están obsoletas, ya están viejas. En aquel tiempo se hacía de qué forma y nunca ha dejado de pasar así. Entonces, no están adaptados. O sea, también tiene que ser eso. Sé que el gobierno está haciendo bastantes esfuerzos para precisamente cambiar eso, pero apenas empieza a pasar. Entonces, eso es un reto. Y el otro reto es que, claro, no es lo mismo, como dice Ricky, tío, no es lo mismo que no le fuiste a entregar la pizza a alguien, ¿verdad? Y que bueno, se molestó, a que de repente el saldo ya no le aparezca como debería de ser, ¿verdad? Y eso es complejo, porque la gente por $5, $1. Sí, es exagerado. Y un tema de confianza, pues, porque alguien dice, perdí mis $5 ahí, a la gente le queda como... Ahí le queda, cabal. No, entonces eso ha sido los grandes retos. Y el tema es que como hay muchas cosas también, otra cosa que hemos tenido muchos retos es que hay muchas cosas que no hay
¿cómo te explico? Vaya, digamos, ciertas conexiones que nosotros tenemos que hacer al banco, no existe un API porque tal vez aquí no hay Open Banking, digamos. Un reto. Entonces, un reto, y entonces hay cosas que por ende se sigue haciendo manuales. Entonces tú venís y decís, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para hacer el equipo eficiente si no tenemos de otra más que hacer cosas manuales? Entonces, cosas que hacemos nosotros ahí es que estamos empezando a automatizar más. Estamos creando RPAs, estamos creando diferentes flujos de automatizaciones para que, aunque ciertas cosas antes las hacías manual, ahora hay un flujo que lo automatiza. ¿Ya? Entonces, eso le estamos metiendo un montón. Picando piedra, básicamente. O sea, están creando la carretera que al final puede beneficiar a otros también. De acuerdísimo. Justo así es. Y de hecho, incluso hay un departamento que es de mejora continua dentro de la empresa que está dedicado, por lo menos quizás el 80% de su tiempo, solo a hacer automatizaciones. Entonces, y anda viendo ahí en toda la organización, vea qué es lo que necesita, medir cuánto tiempo se tarda, o, digamos, si lo hace de la manera tradicional y ver cómo se puede automatizar. Entonces, esos retos que estamos teniendo. Creería que son los más grandes, la verdad, porque luego ya acceso a tecnología, pues ya tenemos. Sí. O sea, ya la verdad que no hay, o sea, aprender hoy está bien fácil. O sea, si no está en un video de YouTube, lo tenés en el mismo AI, le preguntás y él te explica lo que sea. Es un acelerador. Si antes tenías que entrar a varios sitios en Google, hoy básicamente la clave es preguntar bien. Ajá, la clave es preguntar bien. Pasemos ya casi a la última pregunta, y esto creo que va a generar mucho impacto a la gente que nos está viendo. Nos está viendo mucho talento joven que está empezando en su carrera tecnológica. Juan, desde tu expertise, y me imagino que has tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas, ver gente que ha fracasado, gente que posiblemente los agarraste como tus hijos y hoy son líderes, tal vez dentro de Nico ya están otras compañías generando impacto. ¿En qué se deberían de enfocar? O sea, alguien que está comenzando su carrera o que está en tech pero dice me siento estancado. ¿Qué habilidades tú crees que ellos deberían de tomar como una prioridad? Sí. Mira, primero que nada, yo creería que tiene que tener una mentalidad bien analítica, ¿verdad? Siempre tenés que mantener en tu cabeza el big picture, porque eso creo que afecta mucho. Muchas veces se concentran en tal vez resolver un problema bien específico, o se concentran en tal vez arreglar algo que está fallando, pero no ven cómo eso puede estar afectando el resto de las cosas. Yo siento que eso es clave, o sea, ser bien analítico y siempre tener presente el big picture. Ese es por un lado. Por otro lado, definitivamente tienen que aprender AI. O sea, eso es algo ya de cajón. O sea, yo fíjate que, por cierto, me encontré a unas personas que trabajan contigo en esto de Google Next el año pasado. Ah, sí, allá en Las Vegas. En Las Vegas, ajá. Y entonces, me pareció, o sea, cuando yo vine, empecé a hacer la revolución interna, ¿verdad? Es que ese evento te cambia la vida. Yo no puedo ir este año, pero la vez pasada que fui, yo me quedé como, o hacemos algo, o nos van a ganar el mandado. De acuerdo. Y entonces, y había personas que cuando me empezaron a ver cómo me comportaba yo, empezaron a decir, no, veo que venís bien animado. No, le decía yo, vengo asustado. Sí. ¿Y asustado por qué? Porque, o sea, si no nos metemos en esto, o sea, vamos a perder competitividad en un año, en meses. Solo te quisiera contar algo. A mí gran ansiedad que me dio, iba con Blas. Y yo recuerdo que yo dije, vaya, porque aquí estábamos hablando de ya y vos mirás las noticias, pero en ese evento vos ves a Walmart, ves a Ford, ves a todas las compañías, no como, ay, estamos viendo qué sucede. No, llevamos 2 años con productos productivos generando innovación en la compañía. Y vos te quedas como, pues ya nos van a ganar el mandado completamente. Pues justo eso fue lo que yo vi, y sobre todo porque me enfoqué bastante en ver bancos. Entonces, bancos en los que hubieran creído que eran ya dinosaurios, y no, así como tú decís, tenían 2 años de estar haciendo eso. Entonces, wow, están sumamente adelantados. Nos tenemos que poner las pilas. Por eso pienso, eso sería un consejo, definitivamente AI. Eso es un hecho, lo tenés que meter en todo tu ecosistema. Te lo digo, es un game changer el programar con AI. O sea, nosotros ponerle que ahorita estamos a punto de lanzar un nuevo sistema de CX dentro de la empresa. Pudimos haberlo contratado, sí, pero fue un proyecto interesante que decidimos hacerlo de cero y tomamos como ejemplo Zendesk, por ejemplo. Entonces tomamos Zendesk. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer un Zendesk? Y yo me atrevería a decir que tenemos un 80% de Zendesk y lo hicimos en mes y medio. Wow. Mes y medio. Así.
¿Me entendés? O sea, así. O Pero sea, mira, ¿sabes cuál es la clave? Porque yo también he visto un impacto y para estas personas que lo están viendo, la AI te potencia, pero tenés que entender los conceptos. correcto. Porque yo conozco mucho de tu gente en Nico, cracks, ahorita estamos interactuando, pronto van a saber por qué. Unos cracks, o sea, tienen un alto seniority. Y nosotros hemos, fíjate, curiosamente, mucho de lo que nos está pasando en el landing son clientes que vienen miren, vengan a arreglar este espagueti que alguien con AI intentó resolver. Cabal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando alguien solo está con la AI pidiendo solventar esto, solventarme, haceme esto, y no entienden qué hay atrás, vas a terminar algo que te funciona más o menos, Cabal. pero no funciona. Es correcto. Pero en este caso, cuando tú agarras ingenieros del nivel como los que tú tenés, más esa experiencia en AI, o sea, es superpoderes. Es pues. superpoderes, exactamente, eso es. Entonces yo creo que ahí es que no pierdan de vista que el AI plus entender los conceptos de programar bien. Correcto, así es, tenés que tener eso y tenés que pensar, o sea, en el producto, porque si solo sos un programador ¿verdad? Que solo se dedica precisamente a programar y no estás viendo realmente lo que estás creando, entonces eso también es malo. Entonces siento que vale la pena mucho que te metas en el tema de entender cómo se desarrolla un producto, todas las fases que lleva un producto, aunque tú no seas el product owner, ¿verdad? Aunque tú no seas el que está viendo directamente el producto, sino que lo estás programando, pero ayuda un montón a entender eso, ¿verdad? Para que puedas entregar el mejor producto desde el primer momento en que lo hiciste. Claro. Si hoy aplico a Nico como desarrollador, ¿qué es una pregunta clave que me harías si estuviera en una entrevista contigo? Nuevamente, ¿qué sabes de AI? ¿Qué sabes de AI? Interesante. Eso sería lo primero que le preguntara. O sea, es que ya pasó a ser el primer lugar en mi lista. Imagínate, se graduó de Harvard, MIT, y la respuesta te dice, no, nunca he usado AI. Wow, si la respuesta fuera esa, yo creo que sería next. Exacto, exacto. Y nosotros lo venimos repasando, nosotros en nuestro proceso ahorita agregamos una pregunta que dice, cuéntanos qué fue el último problema que resolviste con AI. Wow. Y no solamente con el equipo tech. Esto es interesante si venís a una clase de recursos humanos, de contabilidad, finanzas, y es interesante cómo ves personas que no tienen, entre comillas, nada que ver con tech. Son financieros y dicen, mira, yo utilizo AI de esta y esta forma. No, definitivamente. Y yo lo único que pienso cuando estoy entrevistando a alguien y hago esta pregunta es, este man va a ser el doble de eficiente en hacer las cosas. Sí. Mientras que podés tener a otro que puede ser muy bueno, pero no se atreve a ser AI, etcétera. Es como, aquí te doy la pregunta, ¿pudieras vivir sin... ¿Cuál utilizas? ChatGPT, todos. La verdad. ¿Tu día a día en cuál está? Mira, si tuviera mi computadora, yo los tengo divididos así por pantallas y por desktop. Ajá. Entonces tengo ChatGPT, tengo Cloud, tengo Gemini, lo ocupo poco, la verdad, porque no es porque no sea bueno, sino que porque son los que me resuelven estos dos y con eso me quedé acostumbrados y programo con Cloud Code, básicamente. ¿Pudieras vivir sin ellos? No, creo que ya no. Mira, yo también estaba pensando en eso y dije, pues que ya no pudiera. No pudiera, o sea, la eficiencia, la velocidad, hasta psicólogo ahí brainstorming. Te lo juro, es que, o sea, yo, por ejemplo, para mí las cosas que más me encanta es la velocidad con que me puedo meter conocimiento. Eso para mí ha sido wow, o sea, yo digo, literalmente lo que yo quiera aprender lo aprendo y lo aprendo, o sea, súper rápido. Claro, a algunos les sale más fácil que a otros y quizás a mí sí yo acumulo información bastante rápido, pero eso es una... Sí, mediante ahorita que me estaba metiendo por curiosidad en todo este tema de blockchain, cripto como más profundo, me encantó porque puedes tomar una captura, la pones y le haces preguntas específicas. Mira, esto que está pasando acá, ¿por qué funciona de esta forma? Y es increíble el acelerador que puedes tener. Total. Bueno, Juan, la verdad que gracias por la oportunidad de tener esta entrevista. Quisiéramos que tuviéramos 2 horas. Creo que hay mucho tema para poder platicar. Los invitamos a todos que nos dejen sus preguntas ahí en los comentarios. Vamos a hacérselas llegar a Juan para responderles. Tengo algunas preguntas curiosas para finalizar. Para salirnos de tech y conocer más quién es Juan como persona. Primera pregunta, comida salvadoreña. Después de tantos viajes, experiencias, si vos tuvieras que elegir una tan sola comida salvadoreña, ¿cuál elegirías? Las pupas. Las pupusas. ¿Cuál es tu favorita? La de queso con jalapeño. Buena elección. Buena elección, sos de los míos, ya vi. Bueno. ¿Hobby o escape favorito? Cuando no estás programando, liderando con equipos, cuando querés decir, ya, ¿para qué soy programador? ¿Para qué me metí en esto?
Híjole, es que no sé cómo me van a ver, pero la realidad, yo debería decirte las motos, pero no es cierto. La realidad es que cuando no estoy haciendo eso, estoy viendo videos de YouTube sobre lo mismo. Eso es la verdad, Sí. eso es la verdad. O sea, yo si me voy a mi cuarto y pongo la televisión, o sea, yo solo uso YouTube, o sea, solo eso paso viendo. Y por eso lo pago el premium, o sea, yo no veo Netflix ni nada de eso. YouTube. Solo eso y solo son cosas de esas. No sé, y de ahí quizás las motos, pero la verdad que es lo que yo... Pero mira, eso es interesante porque es como, me pasa, ¿por qué pasas en la computadora todo el día? No sé, ahorita me estoy relajando, pero viendo videos de YouTube, pues. Última pregunta, un poco más fuera de la caja. Superpoder, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Pues, creo que lo que más me gustaría si pudiera tener un superpoder sería tener la capacidad de poder acumular grandes cantidades de información en mi cabeza. A veces siento que no alcanza el tiempo para todo lo que quisiera aprender. Mira, ahí es interesante porque más los jóvenes, más jóvenes que nos están escuchando, aunque uno quiera, ya con el tiempo ya va sintiéndose. ¿Ya te cansas? Ya te cansas. No, yo recuerdo cuando programaba a los 23, 24, ahí 2 horas de sueño y le seguía dando. Ahora Ya te velas 2 días, ya se siente. ya te arden los ojos. Ajá. Pero bueno, así que aprovechen ahí. Juan, de verdad, gracias por el tiempo, por este Buenísimo. espacio. Hombre, gracias. Espero que para todos los que nos estén escuchando, se puede. La verdad que yo siempre he creído que la programación y la tecnología tiene dos grandes impactos. La primera es una de las formas de salir de la pobreza. Yo he visto muchos casos de éxito de personas que no han tenido la oportunidad tal vez de graduarse de la universidad, pero tomaron un curso en línea, se metieron en esto de tech De acuerdísimo. y pudieron salir adelante. Y lo mismo, siempre he creído que tech te da la oportunidad de cumplir tus sueños. De acuerdísimo. No es fácil, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero es posible. Juan, palabras finales para despedirnos. No, pues la verdad que primero, gracias por haberme invitado. La verdad que está muy interesante los temas que tocas acá. Creo que estos espacios deberían de haber más, ¿verdad? De abrirse más, porque creo que es algo muy bueno para que todo el mundo sepa, o sea, lo que hay afuera y que se pueden dedicar a esto, la verdad. Se pueden dedicar a esto. Y que pues cualquier cosa ahí en Nico estamos a la orden pues. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que esta es la primera de varias charlas, conversatorios que vamos a tener esta semana. Únanse, inviten a sus amigos y gracias por acompañarnos.